Hola, mi nombre es Daniel Mur García. Soy profesor de esta hermosa materia del Antiguo Testamento 102 del Colegio Bíblico Bautista Fruitland. Es un placer poder empezar nuevamente una materia. Vamos a ver, hacer algún recorrido histórico en el Antiguo Testamento y les invito a que vayamos adentrándonos y nos vayamos preparando para toda la enseñanza que Dios tiene para nosotros y cómo poder ver desde una perspectiva del contexto histórico, del contexto económico, social, político, religioso, las diferentes etapas que fueron viviendo los personajes en el Antiguo Testamento y cómo todo apuntaba precisamente hacia el Mesías, hacia la salvación del mundo. En esta ocasión nos toca revisar el libro de Abdías, un interesante libro que vamos a reflexionar a la luz de la palabra. Así que quiero hacerles la presentación de este interesante y hermoso libro de Abdías. Y bueno, ustedes también tienen su libro y ustedes pueden ir revisándolo. Así que cuando hablamos de Abdías, estamos hablando del autor. Nada se sabe acerca de él. Su nombre significa de Abdías, adorador de Jehová, y la profecía se centra en torno a una disputa antigua entre Edom e Israel. Los edomitas eran descendientes de Saúl y le tenían mala voluntad a Israel porque Jacob había estafado a su procesor de sus derechos de primogenitura. Y entonces ese es el contexto. El pensamiento clave en el libro se encuentra en el versículo 10, en el versículo 10, porque fue maltratado a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás exterminado para siempre. Los edomitas rehusaron dar paso a Israel por su país, según Números 20, del 14 al 21. Ellos también se regocijaron por la toma de Jerusalén. Eso lo podemos ver en Salmo 137, 7. Y la lección espiritual que se encuentra ahí, el especial cuidado de la providencia de Dios, de los judíos y la certeza del castigo para aquellos que los perseguían. ¿Cuál es la fecha en la que se da este escrito del profeta Abdías? Bueno, el profeta, aun cuando la investigación histórica no ha logrado aportar datos fehacientes acerca de la persona y las actividades del profeta Abdías, sí queda como probable que este libro, el más breve del Antiguo Testamento, fuera redactado en Judá. Incluso se apunta al siglo V antes de Cristo como posible época de su composición. Para saber la fecha en que fue escrita, es necesario saber a qué se refieren los versículos del 11 al 14. Dos posibilidades son cuando Judá fue saqueado por los filisteos en el tiempo del rey Joram, en el año 848 al 841, o cuando Judá fue llevado cautivo a, por los babilónicos en el año 586. Lo más factible es la opción y por 7 razones. Uno, Edom en esa época era enemigo de Judá. Dos, se menciona a Abdías en la época de la cautividad. Amós en el 760 y Jeremías muestran familiaridad con Abdías. Tal vez esto muestra que eran contemporáneos. Y siete, el mensaje de Joel es semejante al mensaje de Abdías. En Joel 3:19 y Abdías 4 y Abdías 9:2 y Abdías 19, Amós 9:12 y Abdías 1:6, Jeremías 49:7. Aquí vamos a ver una interesante estructura y situación que se presenta en este libro, la destrucción total de Edom. Algunos han dicho que los versículos que se encuentran ahí del 11 al 14 son proféticos de la cautividad de Judá por Babilonia. No es muy razonable por la razón número 3 de lo anterior. Los recipientes de este libro son los edomitas. Edom quiere decir rojo.
Edom queda al sur de Palestina y su capital era Sela, o sea, Petra. Los edomitas casi son exterminados por los babilonios en el año 582 y en el 312 a.C. fueron expulsados de su tierra por un grupo de árabes y fueron a vivir al sur de Judá, a una parte que fue llamada Edumea por los griegos. Desde entonces los edomitas se llamaban edumeos. En el año 70 después de Cristo, los edumeos se rebelaron contra el Imperio Romano y sufren la derrota de como los israelitas y desaparecen de la historia. El bosquejo del libro de Abdías, muy interesante, habla de las predicciones del juicio sobre Edom, del 1 al 9. Dos razones para el juicio de Edom, del versículo del 10 al 14, y resultados del juicio de Edom, del versículo 15 y 16. Israel toma posesión de Edom, del versículo 17 al 21. Predicciones de juicio de Edom, que habla estos versículos primeros. La visión de Abdías es un vidente que recibió su mensaje de Dios, mensajero, ángel. El mensaje es de destrucción para Edom. En este versículo se nota que Edom es un país guerrero. Y en el versículo 2 aquí hay un castigo. Este país pequeño, aunque bien protegido, será castigado en una forma grande. Se ve en este versículo un buen contraste entre el tamaño del país y el castigo que va a recibir. Edom había puesto su confianza en la fuerza y protección de las peñas, según el Salmo 139, 7 a 12. Edom se sentía seguro por su posición geográfica. Sela, la capital de Edom, tenía una fortaleza natural, la cual existe todavía. Edom formula la pregunta, ¿quién me derribará en tierra? Y Dios le da la respuesta, te derribaré. Edom será completamente destruido, saqueado. Los centenares de tumbas que existen en Petra hoy en día son testigos mudos del cumplimiento de la destrucción de Edom. ¿Cuáles eran las razones para el juicio de Edom según el versículo 10 a 14? Y bueno, podemos verlo en este sentido que Edom es culpable de los insultos, violencia e injusticia hacia su medio hermano Jacob y por esta razón sería completamente destruida. La palabra injuria denota brutalidad y acciones que moralmente son malas, según Génesis 12, 1 al 3. Los resultados del juicio de Edom, en el versículo 15 y 16, el día de Jehová, este es el día de la retribución justa de Dios, ya sea para el bien o para el mal. Y en los versículos 15 y 16 se ve la retribución de Dios contra las naciones. Edom está incluido porque habían hecho lo que habían hecho en contra de Judá. El que por la espada mata, por la espada será muerto. El día del Señor será un día de rendir cuentas para todas las naciones. Y Abdías, sin embargo, está especialmente preocupado por Edom y su relación con el Estado y la situación final de Judá. Edom será juzgada por sus acciones, beberá la copa de la ira y se desvanecerá como si nunca hubiera existido. Israel toma posesión de Edom, versículo 17 y 21. Habrá una justa premiación de Dios por el bien para el remanente de la casa de Jacob. Jacob recuperará sus posesiones, es decir, su tierra y dominio que había perdido anteriormente. Será un pueblo santo, apartado para Dios y su servicio y alabanza. Habrá bendiciones físicas y espirituales para Judá. Y el versículo 18, la casa de Jacob y de José, es decir, toda la nación dominará por completo a la nación de Edom. Y versículo 19 y 21, en estos versículos se ve que en el futuro Israel dominará su parte del mundo. Y estos son algunos vestigios, algunas arquitectura antigua que quedó de esta gran ciudad, que ya no existió ni el pueblo ni la ciudad.
que se llama en este sentido Las ruinas de Petra. Muy bien, y como ustedes se dan cuenta, es una interesante historia que nos va a narrar el Antiguo Testamento en este hermoso libro. Espero que esta materia sea una materia de bendición y que podamos seguir estudiando y ahondándonos en el Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga y seguiremos adelante.